Las palabras salieron de la boca de mi nuera como cuchillos afilados, cortando el aire matutino y rasgando mi pecho con una precisión quirúrgica. Sus ojos, antes respetuosos, ahora brillaban con el desprecio más puro que jamás había presenciado. La puerta se cerró de golpe, el estruendo resonó por el pasillo vacío, y allí me quedé, sujetando mi bolso con manos temblorosas, sintiendo el peso de más de 60 años de vida concentrarse en ese momento de humillación absoluta. El delantal informal que aún vestía, el que usaba sin ninguna vergüenza, parecía ahora una armadura rota. Pero no lloré, no supliqué, simplemente respiré hondo, enderecé mi postura y bajé las escaleras con la dignidad de quien carga una historia que nadie allí conocía por completo. Mientras mis pies tocaban cada escalón de ese edificio que un día llamé hogar, sentí el peso del desprecio, pero también la extraña ligereza de quien sabe que su verdadera identidad va mucho más allá de las paredes de ese apartamento. La mañana gris del sábado se extendía sobre la ciudad como un manto pesado, pero yo caminaba con paso firme, recordando quién era realmente. No solo una madre que crió a su hijo sola, trabajando en prestigiosos restaurantes de la ciudad, sino una mujer que construyó su propia fortaleza con manos curtidas por el trabajo y un corazón templado por las dificultades de la vida. 25 años atrás, cuando mi mundo se derrumbó por primera vez, tenía 40 años y un hijo pequeño en brazos. Su padre se había marchado sin mirar atrás, dejándome con cuentas que pagar y sueños que reescribir. Recuerdo la primera noche que lloré en silencio en la cocina mientras mi pequeño dormía en la habitación contigua, ajeno al huracán que su madre estaba enfrentando. Fue en esa cocina pequeña, con solo 2 fuegos en la vieja estufa y una nevera que hacía más ruido que un tractor, donde descubrí mi verdadero talento. Siempre supe cocinar, mi madre me enseñó desde niña, pero fue la necesidad la que transformó ese don en arte. Cada comida que preparaba para mi hijo era un acto de amor, cada condimento que probaba era una búsqueda de la perfección, cada plato que creaba era un pedazo de mi alma servido con cariño. Los primeros años fueron los más difíciles. Trabajaba de día en un pequeño restaurante del centro, lavando platos y preparando ensaladas, mientras que por la noche estudiaba recetas y técnicas culinarias en libros prestados de la biblioteca. Mi hijo, aún pequeño, a veces me acompañaba a la cocina del restaurante los fines de semana, sentado en un rincón con sus libros para colorear, observando a su madre transformar ingredientes sencillos en platos que hacían suspirar de placer a los clientes. Fue el chef principal de ese restaurante, un hombre austero pero justo llamado Roberto, quien primero reconoció mi capacidad. Él me observaba trabajar con una atención que me ponía nerviosa, pero que aprendí a respetar. Una tarde, cuando la cocina estaba particularmente agitada y el sous-chef había faltado, Roberto me llamó para ayudar en la preparación de un plato especial. «Tienes manos de oro», dijo él, probando mi salsa de tomate con albahaca fresca. «Nunca probé algo así. ¿Dónde aprendiste a cocinar?» «En la vida, chef», respondí, secándome el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Mi madre me enseñó que la comida es amor y el amor no se aprende en la escuela». Aquella fue la primera vez que alguien me vio más allá de la empleada que lavaba platos. Roberto comenzó a darme pequeñas oportunidades, enseñándome técnicas que yo absorbía como una esponja sedienta. Aprendí sobre especias, sobre el punto exacto de cada cocción, sobre la importancia de cada detalle en la presentación de un plato. Pero más importante aún, aprendí sobre liderazgo, sobre cómo una cocina funciona como un organismo vivo donde cada persona tiene un papel fundamental. Mi hijo crecía observando mi transformación. Él me veía salir de casa antes del amanecer y volver después de que él ya había cenado, pero siempre con una sonrisa en el rostro y una historia nueva que contar. Contaba sobre los platos que había preparado, sobre los clientes que elogiaban mi comida, sobre los desafíos que enfrentaba en la cocina. Él absorbía todo con la curiosidad natural de un niño, y yo veía en sus ojos el orgullo que sentía por su madre. Cuando cumplió 10 años,
yo ya me había convertido en subchef del restaurante. Mi reputación comenzaba a extenderse por la ciudad y otros establecimientos me invitaban a trabajar. Fue entonces que recibí la propuesta que cambiaría nuestras vidas: ser chef ejecutiva de un nuevo restaurante que estaba abriendo en la zona más exclusiva de la ciudad. «Mamá, ¿vas a ser la jefa de toda la cocina?», preguntó mi hijo, con los ojos brillando de admiración. «Sí, mi amor, y les demostraré a todos que una mujer puede ser tan buena como cualquier hombre en la cocina», respondí abrazándolo con fuerza. Aquel restaurante fue mi universidad. Allí aprendí no solo sobre gastronomía, sino sobre gestión, sobre liderazgo, sobre cómo transformar a un grupo de personas en un equipo. Desarrollé mi propio estilo culinario, una fusión de técnicas clásicas con sabores caseros, platos que contaban historias y despertaban emociones. Mi especialidad se convirtió en la capacidad de transformar ingredientes sencillos en experiencias inolvidables. Durante los años que pasé como chef ejecutiva, formé a decenas de jóvenes talentos. Algunos llegaban a mí perdidos, sin rumbo, y yo los moldeaba con paciencia y firmeza. Les enseñaba no solo recetas, sino valores, la importancia del trabajo duro, de la dedicación, del respeto por los ingredientes y por los compañeros. Mi cocina se hizo conocida no solo por la calidad de la comida, sino por el ambiente de aprendizaje y crecimiento que proporcionaba. Entre esos jóvenes talentos estaba Mateo, un chico tímido que llegó a mí con solo 17 años, soñando con ser pastelero. Tenía manos delicadas y un paladar exquisito, pero le faltaba confianza. Recuerdo la primera vez que intentó hacer un brigadero gourmet bajo mi supervisión. Sus manos temblaban tanto que casi volcó la cacerola. «Tranquilo, Mateo», le dije, poniendo mis manos sobre sus manos. «Cocinar es como bailar. Tienes que sentir el ritmo, no luchar contra él». Pasé meses enseñándole a Mateo no solo técnicas de pastelería, sino también a tener confianza en sí mismo. Compartí con él mi receta secreta. Las jornadas largas, la presión constante, el calor intenso, la necesidad de perfección en cada plato que sale de la cocina. Pero amaba cada momento, cada desafío, cada oportunidad de probar que merecía estar allí. Mi hijo creció viendo mi dedicación y absorbiendo los valores que intentaba enseñarle con el ejemplo. Estudiaba con ahínco, siempre diciéndome que quería enorgullecerme tanto como yo lo enorgullecía. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, no dudé en hacer todos los sacrificios necesarios para que pudiera estudiar lejos de casa, en una de las mejores universidades del país. «Mamá, no quiero dejarte», me dijo en la víspera de su partida. «Mi amor, la vida es como un plato complejo. Cada ingrediente tiene su momento de ser añadido. Ahora es tu momento de crecer, de aprender, de convertirte en el hombre que sé que puedes ser», le respondí, sujetando sus manos como lo había hecho con tantos jóvenes en la cocina. Los años que siguieron fueron de sacrificios silenciosos. Trabajaba aún más para pagar su universidad, le enviaba dinero extra para que no pasara necesidades, cubría sus faltas cuando llamaba pidiendo ayuda, pero hacía todo con amor, con la certeza de que estaba invirtiendo en el futuro de mi hijo. Fue durante ese periodo que comencé a trabajar también en un pequeño bistró en el campo, manteniendo mi identidad en secreto. No usaba mi nombre verdadero, era conocida solo como la chef o jefa por los empleados. Aquel lugar se convirtió en mi refugio, donde podía experimentar recetas nuevas, entrenar jóvenes talentos y simplemente hacer lo que más amaba: cocinar. Mateo se había convertido en gerente de ese bistró y nuestra colaboración profesional se fortaleció a lo largo de los años. Me respetaba no solo como mentora, sino como la mujer que había creído en él cuando nadie más lo hacía. Juntos creamos un menú único, una combinación de sofisticación y sencillez que atraía clientes de toda la región. Cuando mi hijo se graduó y regresó a la ciudad, yo estaba en el apogeo de mi carrera. Me había convertido en una referencia en la gastronomía local. Mi reputación se extendía más allá de las fronteras de la ciudad y tenía la certeza de que mi hijo se enorgullecería de la mujer en que su madre se había convertido. Fue entonces que me presentó a su novia, quien pronto se convirtió en su esposa.
Una mujer joven, hermosa, aparentemente dulce, que me recibió con sonrisas y palabras cariñosas. Estaba tan feliz por la felicidad de mi hijo que no presté atención a las señales que, mirando hacia atrás, eran obvias. Al principio parecía admirar mi independencia y mi carrera. Hacía preguntas sobre mi trayectoria, pedía recetas, fingía interés por mis proyectos. Pero poco a poco sus verdaderas intenciones comenzaron a aparecer. Comentarios sutiles sobre mi edad, sobre cómo debería pensar en retirarme, sobre cómo mi presencia constante en la vida de mi hijo podría ser perjudicial para su matrimonio. Si sientes la misma indignación que sentí al percibir estos cambios, continúa con esta historia. Hay personas que cruzan nuestro camino solo para enseñarnos lecciones valiosas sobre nuestra propia fuerza, y a veces las situaciones más difíciles nos revelan quiénes somos realmente. Mi hijo, ciego por el amor, no percibía los cambios sutiles en el comportamiento de su esposa, o tal vez no quería percibirlos. Me visitaba menos, llamaba con menos frecuencia, y cuando estábamos juntos, ella siempre encontraba una forma de interrumpir nuestra conversación o de dirigirla hacia temas que la incluyeran. La primera gran humillación llegó durante una cena familiar. Había preparado una comida especial usando algunas de mis recetas más queridas. Ella apenas tocó la comida, haciendo comentarios sobre estar cuidando su alimentación y sugiriendo que platos más simples serían más adecuados. Mi hijo, para mi sorpresa, estuvo de acuerdo con ella. «Mamá, quizá puedas hacer algo más ligero la próxima vez», dijo, sin percibir cómo sus palabras me hirieron. Tragué el dolor y sonreí, como había aprendido a hacer durante todos esos años de lucha. Pero algo dentro de mí comenzó a quebrarse en ese momento. La comida que preparaba no era solo alimento, era amor materializado. Era mi forma de cuidar a las personas que amaba. Las situaciones se volvieron más frecuentes y más dolorosas. Ella comenzó a cuestionar mis consejos, a minimizar mis logros, a insinuar que era una suegra intrometida que no sabía respetar los límites. Mi hijo, cada vez más influenciado por ella, comenzó a distanciarse de mí. Lo peor de todo era que veía a mi hijo transformarse en alguien que no reconocía. El niño que creció admirando mi fuerza y determinación se estaba convirtiendo en un hombre que parecía avergonzarse de su propia madre. Durante meses intenté mantener la paz, tragando humillaciones en silencio, fingiendo que no percibía los cambios. Pero mi corazón se resquebrajaba poco a poco, como una vajilla de porcelana que va desarrollando grietas hasta deshacerse por completo. La mañana de aquel sábado gris fue la gota que colmó el vaso. Había llegado al apartamento de ellos con algunas recetas nuevas que quería compartir, pequeños obsequios culinarios que había preparado con cariño. Pero ella me recibió con una frialdad que helaba el ambiente, y cuando intenté entrar, simplemente explotó. «Ya basta, ya no lo aguanto más, ¿no te das cuenta de que no eres bienvenida aquí?» «Yo solo quería», empecé a decir, pero ella me interrumpió. «¿Solo querías qué? ¿Seguir metiéndote en nuestra vida? ¿Seguir tratando a mi marido como si fuera un niño? Fuera de aquí, entrometida. Ve a comer a la calle». Mi hijo estaba en el cuarto, fingiendo que no oía, o tal vez realmente sin importarle lo suficiente para intervenir. Ese fue el momento más doloroso, darme cuenta de que el hombre al que yo había criado con tanto amor permitía que su esposa me humillara de esa manera. Pero fue precisamente en ese momento de dolor extremo que algo dentro de mí despertó. Una fuerza que no sabía que aún poseía, una dignidad que nadie podría arrebatarme. Yo no era solo una suegra rechazada, era una mujer que había construido una vida extraordinaria con sus propias manos. Mientras caminaba por las calles de aquella mañana lluviosa, dirigiéndome instintivamente al pequeño bistró donde era respetada y valorada, sentí una claridad mental que no experimentaba desde hacía meses. Cada paso que daba me reconectaba con mi verdadera identidad, con la mujer en la que me había convertido a través de años de lucha y dedicación. El bistró estaba casi vacío cuando llegué, las mesas de la terraza mojadas por la lluvia fina que caía como lágrimas del cielo gris. Pero yo no estaba buscando un lugar para esconderme. Estaba buscando mi reino, el lugar donde realmente era valorada.
Cuando me senté bajo el toldo desgastado y abrí la sencilla carta, sentí como si estuviera volviendo a casa después de un largo viaje. Aquel lugar representaba todo lo que había construido: sencillez con calidad, autenticidad sin pretensiones, amor transformado en sabor. El camarero se acercó, pero apenas necesitó mirarme antes de decir: «Lo de siempre, jefa». Mi corazón se estremeció. Jefa. Esa palabra cargaba todo el peso de mi verdadera identidad. Allí yo no era la suegra entrometida, la mujer desechable, la persona que debía conformarse con las migajas de afecto de su propia familia. Allí yo era la maestra, la líder, la mujer que había transformado ingredientes sencillos en experiencias inolvidables. Mateo apareció en la puerta de la cocina, con su delantal manchado de chocolate y una sonrisa genuina en el rostro. Aquel hombre, al que yo había moldeado con mis propias manos, me miraba con la admiración que mi propio hijo había perdido. Se acercó a la mesa, limpiándose las manos en el delantal con el respeto de quien reconoce la presencia de una maestra. «Jefa, ¿está bien?», preguntó, notando algo diferente en mi expresión. «Estoy bien, Mateo. Estoy descubriendo quién soy realmente», respondí, sintiendo un torbellino de emociones invadirme. Él me sirvió personalmente el plato que siempre pedía: filete de tilapia con puré de patatas y salsa de limón siciliano. Pero no era solo un plato, era una obra de arte, creada con técnicas que yo había enseñado, sazonada con cariño que yo había inspirado, presentada con orgullo que yo había cultivado. Cuando probé el primer bocado, sentí no solo el sabor perfecto, sino el poder de quien controla la alquimia de los ingredientes. En aquel instante, mis heridas emocionales comenzaron a cicatrizar. Allí estaba mi verdadero reino, una pequeña cocina donde mis manos dictaban órdenes y mi nombre jamás había sido cuestionado. Mateo volvió después de unos minutos trayendo un pequeño postre que no había pedido, su nuevo dulce de maracuyá, preparado con la receta que yo le había enseñado años atrás. Era más que un postre. Su esposa, claramente incómoda, murmuró algo sobre no saber de la importancia de mi carrera. «No se trata de importancia o falta de ella», respondí. «Se trata de respeto. Respeto por la mujer que crió a su marido. Respeto por la profesional que dedicó su vida a un arte. Respeto por el ser humano que merece dignidad independientemente de cualquier otra cosa». En los días que siguieron, nuestra dinámica familiar cambió completamente. Mi hijo comenzó a demostrar nuevamente el orgullo que sentía por mí, contándoles a sus amigos sobre mi carrera, incluyéndome en sus conversaciones importantes. Su esposa, aunque aún reservada, pasó a tratarme con una cortesía respetuosa que no existía antes, pero el cambio más grande sucedió en mí misma. Había redescubierto mi propia fuerza, mi capacidad de resistir y de renacer. El proyecto del food truck se hizo realidad y junto con Mateo creamos un negocio que rápidamente se convirtió en referencia en la ciudad. Nuestro camión, bautizado Sabores de la Maestra, recorría las calles llevando no solo comida, sino historias, amor y esperanza. La propuesta de la feria orgánica se concretó y mi espacio allí se convirtió en uno de los más buscados. Personas venían de lejos para probar mis creaciones, para escuchar mis historias, para aprender de mi experiencia. Me había convertido no solo en una chef, sino en una figura respetada en la comunidad gastronómica. Meses después, en una tarde soleada de domingo, recibí una visita inesperada. Era mi nuera, sola, con una expresión que mezclaba humildad y determinación. «Me gustaría aprender», dijo sin rodeos. «Me gustaría aprender a cocinar con usted». La miré por un largo momento, viendo no más a la mujer que me había humillado, sino a alguien que estaba intentando construir puentes donde antes solo había muros. «Cocinar no es solo sobre recetas», respondí. «Es sobre paciencia, sobre respeto, sobre entender que cada ingrediente tiene su valor y su momento. ¿Está dispuesta a aprender eso?». Ella asintió,
y vi en sus ojos una sinceridad que no había percibido antes. Comenzamos despacio, con recetas simples pero cargadas de significado. Le enseñé no solo técnicas, sino filosofía culinaria. Le mostré cómo la comida puede ser una forma de comunicación, de cuidado, de amor. Durante esas clases descubrí que mi nuera cargaba sus propias inseguridades. Se había sentido amenazada por mi presencia, no por maldad, sino por miedo a no ser suficiente, a no conseguir ocupar el lugar que creía ser suyo por derecho. Su agresividad había sido en realidad una forma desesperada de proteger lo que consideraba su territorio. Comprender eso no justificaba el trato que había recibido, pero me permitió verla como un ser humano complejo, con sus propias luchas y miedos. Gradualmente, construimos una relación basada en el respeto mutuo y en la comprensión de que ambas teníamos un lugar importante en la vida del hombre que amábamos. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo esa mañana gris de sábado no como el día de mi humillación, sino como el día de mi liberación. Fue necesario ser rechazada para redescubrir mi propio valor. Tuve que ser expulsada de casa para encontrar mi verdadero hogar. Tuve que escuchar que no era bienvenida para darme cuenta de dónde pertenecía realmente. Aprendí que ser jefa no se define por lazos de sangre u obligaciones familiares, sino por la capacidad de liderar, inspirar y transformar vidas. Aprendí que la dignidad no es algo que los demás nos dan o nos quitan, es algo que llevamos dentro, independientemente de cómo nos traten. Mi historia no es solo sobre superación, es sobre redescubrimiento. No es solo sobre perdonar, es sobre valorarse. No es solo sobre familia, es sobre identidad. Cada mujer que alguna vez se sintió disminuida, cada persona que alguna vez fue subestimada, cada ser humano que alguna vez cuestionó su propio valor, puede encontrar en esta historia un reflejo de su propia capacidad de renacer. El food truck sigue recorriendo las calles de la ciudad, llevando sabores e historias a quienes necesitan un poco de esperanza. Mi espacio en el mercado orgánico se ha convertido en un punto de encuentro para personas que buscan no solo buena comida, sino inspiración. Y mi familia, reconstruida sobre bases más sólidas de respeto y comprensión, se ha convertido en un ejemplo de cómo las relaciones pueden sanarse cuando hay voluntad de ambas partes. Porque al final de cuentas, todos merecemos ser tratados con dignidad. Todos tenemos derecho a ser respetados por lo que somos y por lo que hemos logrado. Y todos tenemos la capacidad de renacer, no importa cuántas veces la vida nos derribe. A veces es necesario perderlo todo para descubrir que ya teníamos mucho más de lo que imaginábamos. La receta de la dignidad no se encuentra en ningún libro de cocina, pero es el condimento más importante que podamos añadir a nuestra vida. Y una vez que aprendemos a usarlo, nada más sabe igual.